A ver, ¿por dónde andamos? Ok. Bien. A ver, vamos a ver cómo queda aquí. Bueno, espero que ahí esté bien centrado ya el pizarrón. Déjenme ver si pongo aquí pantalla completa. Bien. A ver. Dijimos lo siguiente, que íbamos a tomar un número A mayor que 0, pero diferente de 1. Y se define la función y igual a la x. Pero Y está igual desenfocado. a la x, esta función se conoce como función exponencial. Profe, está desenfocado. Ok, vamos a enfocar. Entonces, a ver. ¿Sigue desenfocado? No, ya se ve. Ya se ve. Gracias. Entonces, a esta se le llama función exponencial. Función exponencial de base A. ¿Ok? Ahora, por supuesto, como la función exponencial natural y el logaritmo natural son inversas una de la otra, entonces tienen la siguiente propiedad. Y igual a la x se les puede tratar, se les puede estudiar en términos de la función logaritmo y exponencial naturales. En este caso sería expresar esto como e a la logaritmo natural de a la x. ¿Por qué esto es lo mismo? Bueno, porque ya dijimos que la exponencial anula el logaritmo, entonces nada más me queda la x. Los logaritmos bajan los exponentes, entonces esto viene siendo e a la x logaritmo natural de a. Ajá, entonces puede quedar en esa forma. Y entonces, a ver, bueno, las propiedades que vamos a dar para esta función, pues las vamos a determinar, las vamos a establecer a partir de propiedades que tienen la función logaritmo y la función exponencial. Por ejemplo, en el caso del límite, ¿a qué es igual el límite de a la x cuando x tiende a qué cosa? A cero más. ¿Okay? Cuando x tiende a 0 más. Esto, pues obviamente, ¿qué sería o qué quedaría decir en este caso? O quizá, bueno, no tanto aquí en 0 más, porque ahí no daría problemas, ¿verdad? Como es la exponencial, pues simplemente a la 0 y eso sería 1. Entonces, no tendría mayor problema. Pero donde sí hay problema es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la variable x se va a menos infinito o bien cuando la variable x se va a más infinito? Es decir, cuando x tiende a menos infinito, ¿a qué tiende a la x? Y en este caso, ¿qué podemos hacer para determinar este límite? Bueno, pues, a ver, esta es una A, no es 0, es una A. Entonces, el límite a la x cuando x se va a menos infinito, que vendría siendo en la forma operacional, esto es a la menos infinito, es este límite, y a la menos infinito lo vamos a determinar teniendo en cuenta esta expresión que llevamos aquí. En este caso sería, esto viene siendo
por sustitución, pues viene siendo el límite cuando x tiende a menos infinito, en vez de a a la x, ahora escribo su igual, que es e a la x por el logaritmo natural de a, y aquí tendríamos e a la x por el logaritmo natural de a, y eso, continuando acá, pues como la función exponencial es continua, y las funciones continuas meten el límite al argumento, entonces esto viene siendo e a la límite cuando x tiende a menos infinito de x por el logaritmo natural de a. Y entonces esto viene siendo e a la logaritmo natural de a es constante, porque la a es constante, y el logaritmo natural de a, pues es el logaritmo natural de una constante, eso es constante, y en consecuencia sale del límite, y me queda límite cuando x tiende a infinito, de modo que esto sería logaritmo natural de a por menos infinito. Y esto va a dar dos modalidades. Una, si el logaritmo natural de a es negativo, entonces aquí me quedaría negativo por negativo, eso da positivo, así que este sería más infinito. Si el logaritmo natural de a es negativo, esto es más infinito. Ahora, si el logaritmo natural de a es positivo, entonces esto me quedaría más por menos, y eso es menos, así que así sería menos infinito. Y si el logaritmo natural de a, es 0, que es la otra opción, el logaritmo natural de a es 0. Si el logaritmo natural de a es 0, entonces esto se hace 0, y aquí me quedaría indeterminado 0 por menos infinito, y 0 por menos infinito, ¿qué sería? Bueno, no habría forma de trabajar con este caso, tomando aquí, sustituyendo el 0 por menos infinito, porque 0 por más o por menos infinito es una indeterminación. Entonces, ¿cómo lo determinaríamos? Pues simplemente lo vamos a determinar desde su origen, por acá. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí en este caso? A ver, ¿cómo definir en el caso del 0 o nada más ese límite no estaríamos considerando? Pero a ver, ¿en qué casos? No, el logaritmo de a, el logaritmo natural de a puede ser 0, el logaritmo natural de a puede ser 0 o no. Si puede ser 0 o no necesariamente 0. A ver, vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Si el logaritmo lo vamos a ver no en este caso, sino lo vamos a ver desde acá. Si el logaritmo natural de a es 0, aquí me quedaría 0 por x, y 0 por x es e a la x. Pero 0 por x es 0, entonces esto me daría e a la 0, ¿no? Entonces sería e a la 0, y e a la 0 es 1. Y entonces aquí me quedaría el límite de 1 cuando x tiende a menos infinito, y eso sería ¿cuánto? Pues sería 1. Entonces aquí ponemos que esto es 1. ¿Ok? ¿Por qué en este caso el límite es 1? Porque en este caso vamos a tener que si el logaritmo natural de a es 0, aquí me queda e a la 0. Y e a la 0 es 1, y el límite de la constante 1, cuando la variable va a lo que sea, siempre es la constante, y por esa razón es 1, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la regla que vamos a dar para cuando tenemos a la menos infinito. Entonces, aquí vamos a decir a la menos infinito, aquí voy a decir menos infinito, eso es más infinito si el logaritmo natural de a es menor que 0. Es 1 si el logaritmo natural de a es 0. Y es menos infinito si el logaritmo natural de a es mayor que 0. Pero esto se puede modificar. Cuando el logaritmo natural es negativo, pues simplemente es negativo. Si vemos la gráfica de la función logaritmo, la gráfica de la función logaritmo hace esto. Ajá.
Para que el logaritmo natural de A sea negativo, el número A debe estar entre 0 y 1. Para que el logaritmo natural de A sea negativo, el valor de A debe estar entre 0 y 1. Entonces esto va a ser más infinito si el número A está entre 0 y 1. ¿Y cuándo va a ser 1? El logaritmo natural de A es 1 cuando la A valga 1. Entonces acá esto sería si A vale 1. El logaritmo natural, si la A vale 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces aquí sería equivalente a decir que el logaritmo natural de A es 0, es cuando A vale 1. Y acá el logaritmo natural de A es positivo. Para que sea positivo el logaritmo, pues el número A debe ser mayor que 1. Entonces aquí sería menos infinito si el 1 está a la izquierda de A. Entonces, esta es la forma en que vamos a definir A a la menos infinito. A a la menos infinito es este límite. Este límite es más infinito si pasa esto, es 1 si pasa esto, y es menos infinito si pasa esto. ¿Ok? Por esa razón, es muy importante no perder de vista que A a la X se puede expresar en términos de logaritmo y exponencial en esta forma, que es esta o esta, cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces tenemos esa situación. Ahora, a ver, el otro caso, ¿qué sería A más infinito? A a la más infinito. A a la más infinito, pues es el límite cuando la variable X se va a más infinito de A a la X, y ese es el límite cuando X se va a más infinito, cuando X tiende a más infinito, y en vez de A a la X, escribo su igual, que es X por el logaritmo natural de A. Entonces aquí sería E a la X por el logaritmo natural de A. Y esto, nuevamente aquí, va a revestir dos opciones, tres de hecho, ¿no? Tres. La primera es, me va a quedar ¿cuánto? Bueno, quedaría logaritmo natural de A por menos infinito, lo voy a escribir aquí, este paso intermedio, es exactamente lo mismo, esto va a ser E a la más infinito, o si quieren, bueno, así, que es la X. Sustituyo la X aquí por el más infinito y acá pues, el logaritmo natural de A. ¿Ok? Entonces, este producto da lugar a lo siguiente. Este producto da lugar a lo siguiente. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener aquí? A ver, creo que acá estoy mal aquí. Es que omití la E. Este sería E a la más infinito, ¿no? Entonces esto es E a la más infinito, que al final de cuentas es infinito. Y esto de aquí sería si el logaritmo natural de A es 0, esto sí es 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hice la sustitución de E a la 0, E a la 0 es 1, entonces el límite es 1, y acá esto sería E a la menos infinito, y E a la menos infinito, esto es 0. O sea que sería E a la menos infinito, y esto sería 0. Bien, por favor corrijan. Aquí, pues esto sí es más infinito, pero aquí es 0. Aquí es 0. Acá sería más infinito, aquí es 1, pero en esta parte es 0. ¿Ok? Y sería 0. Y ahora acá, si el logaritmo natural de A es negativo, este sería negativo. Entonces aquí tendríamos E a la menos infinito, que es 0, si el logaritmo natural de A es negativo. Si el logaritmo natural de A es negativo, entonces tendría negativo por positivo, eso me da negativo. Me quedaría E a la menos infinito. Y E a la menos infinito, por lo que ya vimos, es 0. Entonces, si pasa eso, es 0. Y en el caso en que el logaritmo natural de A es 0, si el logaritmo natural de A es 0, entonces aquí me queda, en esta parte me quedaría E a la 0 por un más,
y entonces me da 1, y el límite de 1 sigue siendo 1. ¿Ok? Si el logaritmo natural de A es 0. Y por acá, si el logaritmo natural de A es positivo, si el logaritmo natural de A es positivo, entonces este factor es positivo. Positivo por positivo es positivo, me quedaría e a la más infinito. Aquí sería e a la más infinito, y e a la más infinito es más infinito. Y entonces esto brevemente lo podemos expresar como 0 si el logaritmo natural de A es negativo, siempre y cuando la A esté entre 0 y 1. Y es 1 si el logaritmo natural de A es 0, eso significa que el número A es 1. Y para que el logaritmo natural de A sea mayor que 0, pues entonces el número A tiene que ser mayor que 1. Esas serían las 3 modalidades que toma el A la más infinito. A la más infinito es, por definición, esto, ¿no? Es un límite. Es una forma abreviada de expresar este límite. A la más infinito es 0 si A está entre 0 y 1. Es 1 si A es 1 y es más infinito si A es mayor que 1. Esas son las otras modalidades. Entonces ya tenemos límites para estas funciones. ¿Cómo vamos a obtener la derivada de esta función exponencial? La derivada de una función exponencial de este estilo, de base A. Bueno, pues lo podemos dar en términos de esta expresión. Sí, en términos de esta o esta, cualquiera de las dos. A ver, vamos a ver. Entonces, la derivada con respecto a x de a a la x es igual a la derivada con respecto a x de su equivalencia, que la podemos expresar así, que sería e a la x logaritmo natural de a, y esto es igual a la derivada de la exponencial, es la exponencial, por la derivada del exponente, o sea, por la derivada con respecto a x de x logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a es constante, sale, y entonces me queda logaritmo natural de a por e a la x logaritmo natural de a, por la derivada de x respecto a x, eso es 1. ¿Ok? Eso es 1. Entonces, esta constante, factor constante, sale de la derivada y lo pongo hasta acá, pues queda así. Entonces me queda así. Pero e a la x, logaritmo natural de a, e a la x, logaritmo natural de a es a la x. De modo que esto da logaritmo natural de a por a la x. Eso viene siendo la derivada. Digamos brevemente, podemos decir ya que la derivada de la función exponencial de base a es igual a el logaritmo natural de a por a la x. Esta es la fórmula para derivar. En consecuencia, si quiero integrar, ¿cuál viene siendo la fórmula por el teorema fundamental para la integral? Si conozco ya la derivada. Bueno, pues vamos a tener aquí lo siguiente. Esto que es constante lo paso a la derivada, entonces pasa dividiendo y entra a la derivada dividiendo. Entonces, esto implica que la derivada con respecto a x de a la x entre el logaritmo natural de a, esto es a la x. En consecuencia, al integrar, la integral de a la x de x, eso viene siendo a la x entre el logaritmo natural de a más una constante. ¿Ok? Y entonces tenemos esta fórmula. ¿Ok? Eso es por el teorema fundamental. Esto de aquí, obviamente, por el teorema fundamental del cálculo,
nosotros tenemos que la integral de a a la x es esta expresión porque la derivada de esta expresión es el integrando. Eso es por el teorema fundamental. Y entonces ya tenemos cómo derivar funciones exponenciales de base distinta de y cómo integrarlas. Entonces, esta es la fórmula para integrar, esta es la fórmula para derivar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la equivalencia que se va a usar para el cambio de base? El cambio de base es muy importante porque nos va a permitir, en vez de trabajar con la base A, pues trabajar en logaritmo natural. Y entonces la fórmula, vamos a dar una fórmula para el cambio de base. Obviamente el punto de partida es este. Y es igual a la x. Eso va a implicar que... A ver, aquí ¿qué podemos hacer para esta implicación? Dejen ver. Pues x tiene que ser... Bueno, dejen ver si expresado de un modo equivalente con la relación que, bueno, ya la borramos, pero si quieren la escriben por acá, no olvidar que este número se puede expresar como este, ¿no? Ese número se Entonces, la inversa se denota como log en base a de x, y esto es un valor y. Si y solo si se define la inversa, que es logaritmo en base a de x, si y solo si, a elevado a y es x. ¿Ok? Esta es la definición que vamos a dar. Vamos a trabajar de inversa. ¿Ok? Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el cambio de base para ir de la base a la base logaritmo natural, a la base e? Entonces, cambio de base. Para pasar de logaritmos en base a logaritmos en base e, que es logaritmo natural. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a ver aquí qué podemos hacer. Si a la y... A ver, a la y es x. Eso implica que el logaritmo natural de a la y es el logaritmo natural de x. ¿Ok? De aquí, bajo este exponente, y entonces tengo y por el logaritmo natural de a. Y eso es igual al logaritmo natural de x. Entonces, eso implica que y es igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. ¿Pero quién es y? Y es logaritmo natural, perdón, es logaritmo en base a de x. Entonces, el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Y esto me da el cambio de base. Si yo, en vez de trabajar con la base a, puedo hacer el cambio a trabajar en logaritmo natural. Y esta es la ecuación que me relaciona el cambio de base. ¿Ok? Puedo, si manejo el lado izquierdo, trabajo en base a. Si manejo el lado derecho, pues trabajo en logaritmo natural. Entonces, tenemos la opción aquí con esta fórmula
de trabajar con logaritmos naturales o trabajar con logaritmos en base a. Para obtener, por ejemplo, ¿qué sería la derivada de este logaritmo? Que es la función inversa de la exponencial de base a. Entonces, esta función, no olviden ustedes que es la inversa de a la y. De la función exponencial a la y. ¿Correcto? Entonces, a ver, ¿a qué es igual la derivada del logaritmo natural? Perdón, del logaritmo en base a de x. Por ejemplo, si quiero derivar con respecto a x el logaritmo en base a de x, esto pues lo puedo expresar ahora, en vez de trabajar en el logaritmo natural en base a, por la equivalencia que tenemos aquí, voy a trabajar en el logaritmo natural. Entonces, este es logaritmo natural entre el logaritmo natural de a. ¿Ok? Esto es lo mismo. Ahora, esta fórmula ya la conozco. Bueno, esta es constante, sale. Entonces aquí me queda 1 sobre el logaritmo natural de a por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x. Y esta derivada, pues es 1 sobre x. Y entonces me queda que la derivada de esto es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. ¿Ok? Entonces, esto viene siendo la fórmula para derivar con respecto a x el logaritmo en base a de x, que es 1 sobre, bueno, pueden darlo así o pueden darlo de esta manera, logaritmo natural de a por 1 sobre x. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula para derivar logaritmos en base a. ¿Ok? Esa sería la fórmula. Por supuesto, se puede, aquí también pues, interviene regla de la cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta x, en vez de x, tengo una función de x, entonces tenemos, para el caso en que u sea una función de x, eso implica que la derivada con respecto a x del log en base a de u, como la u de aquí y la x de acá son diferentes, ahí hay regla de la cadena, entonces por regla de la cadena esto viene siendo logaritmo en base a de 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Esa es la regla de la cadena. Entonces, por regla de la cadena, si la u de aquí y la x de acá son diferentes, entonces se usa regla de la cadena y esta es la fórmula. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo integran ustedes el logaritmo natural? Hemos hablado del logaritmo natural, pero no hemos dicho cómo integrarlo. Bueno, pues simplemente para integrarlo hay que darse cuenta de lo siguiente, teorema fundamental. A ver, por ejemplo, consideren la derivada con respecto a x de x, logaritmo natural de x menos x. Deriven esto y ¿qué les da? Vamos a ver. Pues esto viene siendo la derivada con respecto a x de x por el logaritmo natural de x menos la derivada con respecto a x de x. Y eso me da, aquí tengo la derivada de un producto. La derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo. Lo expreso. Primero por la derivada del segundo más el segundo, que es logaritmo natural de x, por la derivada del primero, menos este, que es derivada de x con respecto a x, que es este de aquí, ¿no? Entonces, todo este paréntesis es la derivada de este producto. Pero ahora, aquí, el x por la derivada del logaritmo natural de x es x sobre x, más la derivada de x respecto a x es logaritmo natural de x, menos la derivada de x respecto a x es 1. Así que este 1 con el 1 de acá se anulan y me queda logaritmo natural de x.
Lo cual quiere decir, por el teorema fundamental del cálculo, podemos decir que la integral del logaritmo natural de x es igual a x logaritmo natural de x menos x más una constante. ¿Ok? Y esta es la fórmula que vamos a usar para integrar el logaritmo natural. Entonces, la fórmula para integrar logaritmos naturales va a ser esta. Obviamente, si es definida, pues entonces ya no aparece la constante y evaluamos en los límites de integración, como ya saben ustedes, utilizando el teorema fundamental. Ahora, vamos a ver. ¿Qué viene siendo la derivada o la integral de un logaritmo natural en base a? Logaritmo en base a de x, la integral. Bueno, para eso debemos hacer una derivada muy similar a esta, pero acuérdense que al derivar va a aparecer por ahí el 1 entre el logaritmo natural de a, entonces aquí pues habría que ser cuidadosos y tendríamos que multiplicar, si este está dividiendo, tendríamos que pasar esto multiplicándolo, entonces el logaritmo natural de a estaría multiplicado por este. No es sencillo, ¿verdad? Pero se nos puede ingeniar uno aquí. A ver, vamos a ver cómo se nos ocurre hacer algo parecido a lo que hicimos aquí para obtener la fórmula de integración, de integrales de logaritmos en base a con a distinto de, para no tener el logaritmo natural, porque ese ya lo tenemos. A ver, bueno, vamos a buscarle. Voy a dejar esta fórmula porque me va a ser útil para derivar. Bueno, vamos a ver. Da la impresión de... Voy a tomar algo parecido a esto y luego voy a ir haciendo los ajustes. Voy a pensar que eso viene siendo x por el logaritmo en base a de x menos x. ¿Qué pasa si yo derivo esto? Voy a ver si esto no lo sé, por eso pongo aquí una interrogación. Quiero ver si al derivar esta diferencia me da justamente logaritmo en base a de x. Si no da, entonces vamos a ir haciendo los ajustes. ¿De acuerdo? Utilizando las fórmulas, por supuesto. Entonces, primero derivamos este producto. Para derivar este producto, pues tengo el primero por la derivada del segundo. Primero por la derivada del segundo. Más el segundo, que es logaritmo en base a de x por la derivada del primero. La derivada del primero es 1. Entonces queda así. Menos esto que viene siendo 1. ¿Ok? Entonces, queremos ver que esta expresión me quede un 1. Me quede un 1 para que se anule y nada más obtenga yo logaritmo en base a de x. Bueno, vamos a ver. Esto en particular viene siendo x por 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre x, ¿correcto? Entonces aquí vemos que este está afectando. ¿Para qué a este logaritmo? Necesito meter aquí x por el logaritmo natural de a. Bueno, lo puedo dejar así. La constante primero, logaritmo natural de a, por x por el logaritmo natural de esto. Si meto esa constante, entonces esa constante va a aparecer aquí y va a aparecer acá, ¿no? Aparecerían las dos. A ver, sí, pues aparecen las dos. Y entonces, si me aparece acá, me va a afectar porque no quiero que aparezca allá.
Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué podemos hacer aquí para poder hacer ese ajuste? Y nada más, ¿qué factor, por cuánto debo multiplicar el logaritmo en base a de x por esto, ¿no? Ah, pero un momento, a ver. Dejen ver cómo sería esto. Sí, todo esto va a quedar por logaritmo natural de A. Bueno, pues digamos que nos faltan técnicas, de hecho, técnicas de integración. Aquí, pues resulta más complejo porque no tenemos fórmulas de integración, no tenemos técnicas de integración todavía. Y propiamente estamos sacando cosas, haciendo ajustes mediante el teorema fundamental. Entonces yo trato de hacer un ajuste de qué podría ser la integral del logaritmo en base a de x. Pero, a ver, ¿qué pasa si aquí se agrega esa parte? Ah, pero se agrega nada más en esta, ¿no? Entonces se agrega nada más en esta. Se agrega nada más en esta, entonces, ok, esto sería por el logaritmo natural de A. Este y este se cancelarían, este y este se cancelarían, entonces todo esto se reduce a 1, más el primero, que es este, el primero, que es este, no, el segundo, que es este, por la derivada del primero. Entonces, a ver, aquí queda así. Entonces acá sería el segundo por la derivada del primero, que sería este nada más. Acá me quedaría este por el logaritmo natural de A. Aquí no se eliminaría esto. Sería por logaritmo natural de A. Acá el menos 1, pues ese sí sería el menos 1. Con el 1 de acá se anularía. Y entonces todo esto me quedaría logaritmo natural de A. Entonces 1 entre logaritmo natural de A, perdón, logaritmo natural de A por el logaritmo en base a de x. A esto llego. Profe, se desenfocó. Perdón, ¿se desenfocó? Sí. Bien, vamos a corregir. Vamos a ver. Profe, disculpe, yo sí. Creo que también es debido a que ya el plumón casi no pinta. Déjame poner otro cartucho. Perdón, ¿alguien hablaba hace un momento? Sí, disculpe, soy yo, profesor. Le digo que también ahí me perdí en ese proceso de la derivada del logaritmo. Bueno, pero ahorita Sí, si lo puede retomar. Esto es ahorita un bosquejo, ¿no? Es una forma de pensar en voz alta, pero no hay nada en concreto todavía. Debo concretar, pero permítanme cambiar de cartucho porque ya prácticamente se le agotó la tinta a este cartucho. Entonces, a ver. Bueno, a ver si ya con esto ya. Entonces, esta fórmula no la pierdan de vista, esta la vamos a estar usando. Pero queremos una ahora para esta. Entonces,
Si yo hago esta situación, a ver, voy a derivar con toda calma esta parte que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, lo hago aquí. Derivada con respecto a x de el logaritmo natural de a por x y por el logaritmo en base a de x menos x. ¿Ok? Ah, correcto, correcto. Sí, entonces voy a tomar las cosas de un modo diferente. Todo es ahorita por tanteos porque no tenemos las técnicas apropiadas de integración, entonces debo ajustar a que suceda el teorema fundamental del cálculo para que aporte una fórmula. Entonces voy a tomar x logaritmo natural, no, x log en base a de x menos logaritmo natural de a por x, ¿ok? Voy a ver si esto ya me da el logaritmo en base a de x, ¿ok? Derivo este lado, entonces es la derivada de este producto es x por la derivada con respecto a x de log en base a de x es el primero por la derivada del segundo más el segundo log en base a de x por la derivada del primero. El primero es x, entonces por la derivada con respecto a x de x. Este paréntesis es la derivada de este producto, menos la derivada de este término, que sería derivada con respecto a x de el logaritmo natural de a por x, y entonces esto da, voy a sustituir este logaritmo por su fórmula, que es, ¿dónde la tenemos? Aquí está, es 1 sobre el logaritmo natural de a, 1 sobre el logaritmo natural de a, por 1 sobre x. A ver, entonces aquí sería, ok, ahorita veo, creo que esto va a ser necesario bajarlo. ¿Ok? Vamos a ver, entonces aquí me va a dar, esto es x por esto, pero esto es 1 sobre el logaritmo natural de a por ¿cuánto? Por el logaritmo, ¿dónde está? No es cierto, por x. Esto es por x, ¿no? Es que voy a sustituir esta derivada. Esta derivada por fórmula es esto. Entonces aquí me falta 1 sobre x. ¿Ok? Eso es esto. Este producto. Esta derivada es esto por la x. Más esta otra, que es la derivada de x respecto a x. Esto de aquí es 1. Así que me queda aquí log en base a de x. Menos, aquí lo tomé a la menos 1 para tener esto, y entonces tenemos, este es constante, sale, y entonces me queda 1 sobre el logaritmo natural de a por la derivada de x con respecto a x. Entonces aquí tengo esta x de aquí con esta x de acá se anulan y me queda 1 sobre el logaritmo natural de a más log en base a de x menos este de aquí vale 1 sobre el logaritmo natural de a. Entonces este y este se anulan y me queda nada más log en base a de x, y ya tengo la fórmula. Entonces, por el teorema fundamental, si esta función de aquí hasta acá me da su derivada, me da log en base a de x, puedo afirmar por el teorema fundamental que la integral
de log en base a de x. De x es, por el teorema fundamental, x logaritmo natural en base a de x menos x sobre logaritmo natural de a más una constante. Y esta es la fórmula que andábamos buscando. Así que ya tenemos cómo integrar logaritmos naturales, ya tenemos cómo integrar logaritmos en base a, que es esta expresión. Con estas dos fórmulas y la fórmula además de cómo integrar exponenciales de base a, que ya la borré, pero ustedes por ahí la deben tener. Bueno, de hecho, acuérdense que era la integral de a la x de x, dijimos que esto es, ¿qué cosa era? A la x entre, si era a la x entre logaritmo en base a. A la x entre el logaritmo natural de a más una constante cuando es Más la constante, ¿verdad? Correcto. Entonces, tenemos cómo integrar exponenciales en base a. Tenemos cómo integrar logaritmos en base a de x. Y tenemos cómo integrar logaritmos naturales y cómo derivar logaritmos naturales también. Y además, cómo integrar la función exponencial. Prácticamente ya tenemos el formulario para trabajar con funciones exponenciales sin importar qué base sea. Y lo que vamos a hacer ahorita es ejemplificar estos conceptos. A ver, vamos entonces a aplicar las fórmulas al cálculo de integrales. Por supuesto, aquí pues vamos a ver unos cuantos ejemplos, pero donde sí vamos a trabajar con más ejercicios, con más problemas, en donde aplicamos estas fórmulas, es en el taller que vamos a tener pasado mañana. Por el momento, pues vamos a ver solamente algunos que voy a tomar de aquí del texto. En el libro, pues tiene la ventaja de que son ejercicios selectos que están pensados para que cada ejercicio les dé a ustedes una nueva forma de adquirir conocimiento. Digamos, comencemos con este, por ejemplo. A ver, el límite de 3 a la x entre x cuando x tiende a menos infinito. Vamos con este. Calcular el límite de 3 a la x entre x cuando x tiende a menos infinito. ¿Ok? Queremos calcular este límite. Entonces, tenemos fórmulas para el caso infinitos. Aquí, en particular, obviamente, pues puede suceder que nos aporte el teorema. Para calcularlo, tendríamos que calcular esto, ¿no? Entonces, sería 3 a la menos infinito entre menos infinito. 3 a la menos infinito, ¿se acuerdan a qué era igual? Dependiendo en dónde estaba el 3. Bueno, yo borré las fórmulas, pero ustedes las deben tener por ahí. Entonces, el formulario dice a la menos infinito es igual a, ¿qué cosa era? Si a está, esto viene siendo más infinito, si el número a está entre 0 y 1, es 1, si el número a es ¿qué cosa? Si el número a es 0, ¿no? Y el otro caso era, ¿perdón? Sí, que cuando es 0. Si a es igual a 0, es 1. Si y el otro era cuando y aquí sería es 0. Si esto, ¿no? Si a es mayor que 1. Mayor que 1. Exacto. Entonces, aquí en este caso, como el 3 es el número a y el 3 es mayor que el 1, estoy en este caso. El número de arriba viene siendo 0. 3 a la menos infinito es 0, por esta fórmula. ¿Ok? Entre menos infinito. Y esto, de acuerdo a la tabla de la página 48 que estamos llevando, pues esto es 0. ¿Ok? Entonces, este límite vale 0.
¿Ok? Esa es la forma en que vamos a trabajar. Ahí tienen ya un límite. Vamos a dar, a ver, ¿qué otra cosa podemos dar? Pues quizá otro límite para luego entrar a derivadas o integrales. Ejemplificar derivadas o ejemplificar integrales. ¿Ok? A ver, vamos a intentar el siguiente límite. Este es un ejemplo, vamos con otro. Calcular este límite que no es del todo sencillo, pero le vamos a meter el diente. Entonces, cuando x tiende a 0 más ¿de qué cosa? De sen x a la x. ¿Ok? Entonces, déjenme nada más verificar que los datos están correctos. Entonces, es sen x a la x cuando x tiende a 0 más. Correcto. Entonces, es así. Muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer aquí en este caso. ¿Cómo abordarían este límite? Que necesariamente pues tiene que ver con las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Cuál podremos manejar? Pues bueno, en este caso, como no hay bases, estamos en libertad de poder manejar pues, la que nosotros más familiaridad tengamos con ella, y son, que por lo general son los logaritmos naturales y la función exponencial natural. Así que podemos empezar por ahí para poder entrar a cambio de variable. A ver, sen x a la x, sen x a la x, para poderlo trabajar este límite, lo puedo pensar como la exponencial elevado al logaritmo. Estas dos se anulan y nada más me queda sen x a la x. Este se anula con este y me queda este, ¿verdad? Porque son inversas una de la otra. Ahora, los logaritmos bajan el exponente. Entonces aquí esto me da e a la x, logaritmo natural de sen x. ¿Correcto? Entonces, se desenfocó. ¿Perdón? Se desenfocó. Se desenfocó. Sí. Bueno, vamos a corregir. A ver si mejoró un poco. Sí, ya. Bueno, a ver. Entonces, este límite lo puedo expresar como el límite cuando x tiende a 0 más de e a la x, que es esto, ¿no? Logaritmo natural de sen x. ¿Ok? Pero la función exponencial es una función continua. Y las funciones continuas meten los límites al argumento. Entonces, este límite de aquí, pues es igual a e a la límite cuando x tiende a 0 más de x por el logaritmo natural de sen x. ¿Ok? Por el logaritmo natural de sen x. Entonces, el problema de calcular este límite es equivalente al problema de calcular este otro. Si yo este límite lo calculo, pues entonces ya nomás sustituyo aquí y elevo e a este valor que obtengamos, y eso sería el valor de este límite. ¿Correcto? Bueno, ahora, para hacer eso, pues entonces vamos a
a requerir aquí hacer un poco de álgebra. Es decir, voy a trabajar este límite nada más. Me voy a fijar aquí, pues queda en suspenso, hasta en tanto sepa que es igual a este límite y que lo voy a trabajar aquí. El límite cuando x tiende a 0 más de x por el logaritmo natural de sen x. ¿Ok? Vean ustedes lo que pasaría si aquí esta x la sustituyo por el punto de acumulación, me quedaría que esto sería 0 por el logaritmo natural de el seno de 0, que es 0, y entonces esto me quedaría 0 por menos infinito. Pero 0 por menos o más infinito no está definido. Esto es una indeterminación. No se sabe qué es. Está indeterminado. Pero estas indeterminaciones se pueden quitar por la regla del L'Hopital. Se convierten a la regla del L'Hopital. Si se acuerdan ustedes de sus límites cuando manejaron regla del L'Hopital, una manera de eliminar estas indeterminaciones es con la regla del L'Hopital. Entonces, hay dos formas de aplicar la regla del L'Hopital. Convirtiendo esto de modo que nos quede 0 entre 0 o nos lleve a infinito entre infinito. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si yo tengo aquí 0 por menos infinito, lo puedo expresar bajando el infinito o bajando el 0. Si bajo el 0, me queda infinito arriba y abajo 0 menos 1. Entonces sería menos infinito entre 1 entre 0 y ese sería menos infinito entre infinito, que es el caso, ¿no? Si bajo el menos infinito me quedaría 0 entre 0. Así que me quedaría aquí 0 entre menos infinito a la menos 1, y esto sería 0 entre 1 sobre menos infinito, y esto es 0 entre 0. Por eso les digo que el producto 0 por infinito o por más infinito se puede expresar como infinito entre infinito o 0 entre 0 con esta modalidad. Para, una vez que ya expresamos esto, podamos nosotros aplicar regla del L'Hopital o trabajar con algún cambio de variable. No sabemos qué sea bueno. Pero en este caso, a ver, vamos a ver qué podemos hacer de aquí. Es decir, cuando yo digo 0, estoy pensando en el factor x, y cuando digo menos infinito, estoy pensando en el factor logaritmo natural de sen x cuando x tiende a 0, ¿verdad? Ese sería el caso. A ver, ¿por cuál de los dos podríamos trabajar? ¿Qué viene siendo más fácil, bajar la x o bajar seno x? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomamos 1 entre seno x multiplicando arriba y abajo por seno x? Si multiplicamos arriba y abajo por seno x, a ver, vamos a ver qué sucede. Permítanme, voy a ponerlo por acá para no complicar ahí, es decir, lo voy a trabajar al margen por acá. En un boleto de camión o en un papel de estraza o qué sé yo, ¿no? Por separado para no entorpecer ahí. Simplemente voy a ver cómo explorar este límite, ya sea para trabajar la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito y poder aplicar regla del L'Hopital. Veamos, pero antes de hacer eso, quiero ver si aplicando propiedades que tienen los logaritmos. Profesor, se desenfocó la cámara. Ah, sí, gracias, vamos a enfocar. Trabajamos eso. Y entonces, a ver, vamos a ver qué sucede si manejamos
1 entre seno X. Sí, la idea es esta. Casi todos los límites que involucran funciones trigonométricas se reducen a límites de la forma cuando alfa tiende a 0 de sen alfa entre alfa, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta X aquí. Para llegar a esta forma con la X, pues tendría que bajar la X como 1 entre X, y para eso tendría que multiplicar y dividir por seno X. Ahí vamos a ver. X, logaritmo natural del seno X, esto es X por 1 sobre sen X por sen X y por el logaritmo natural de sen X. ¿Ok? Ahora, esta parte yo la puedo transformar en la siguiente, que es 1 entre sen X sobre X, y esta parte de acá la puedo transformar en por, aquí viene siendo por. Este sen X, como el logaritmo sube las cosas, entonces sube los coeficientes. Esto podríamos pensar que se trata de logaritmo de sen X todo a la sen X. Eso es así, ¿verdad? El límite original, recuerden ustedes que era logaritmo natural de sen X a la X. Este límite sí tiene sentido pensar en él, así. Pero si la X tiende a 0, el seno X tiende también a ¿qué cosa? A 0, ¿no? Entonces esto tendería a 0. A ver, ¿qué tendríamos aquí si no lo sumo? ¿A cuánto tiende el seno de X cuando X tiende a menos infinito? No sabríamos, ¿verdad? Pues entonces desde acá. Profesor, disculpe, me perdí en el hecho de que es que 1 sobre seno de X sobre X, cuando Sí. viene de X por 1 sobre seno de X, ¿no? Ajá. ¿Por qué quedó hasta abajo de la X? Es que, bueno, voy a hacerlo paso por paso, ¿de acuerdo? A ver, Gracias. vamos a hacerlo paso por paso. Esta X está, como quien dice, en el numerador, porque lleva denominador 1, ¿no? Es como si tuvieras, esto de aquí es como si tuvieras X entre seno X, ¿ok? Entonces, si quieres bajar la X, baja como X a la menos 1, entonces te quedaría 1 entre X a la menos 1 por el seno de X, ¿ok? Por este seno de X. Por este seno de X. Y por el logaritmo natural de seno de X, ¿ok? Así. Entonces este X a la menos 1 baja y me queda 1 sobre seno X entre X, porque este X está así, multiplicando. Para bajarle un nivel, pues le cambio el signo al exponente y me queda así. En otras palabras, esta expresión y esta son equivalentes por el seno de X y por el logaritmo natural del seno de X. ¿Ok? Pero aún no eliminamos, en ese caso, aún no eliminamos la indeterminación. ¿Por qué no eliminamos aún la indeterminación? Porque si la X se va al 0, este se va al 1. Y aquí me quedaría 1 entre 1 por 0. Pero acá me sigue dando infinito. Entonces no se elimina necesariamente. Necesitamos trabajar con la regla del L'Hopital. Necesitamos trabajar con la regla del L'Hopital. Entonces, para trabajar con la regla del L'Hopital, por más que le busquemos aquí,
utilizando el recurso de reducir el problema a este límite, que este límite ya sabemos que vale 1, por esa razón decimos que esto tiende a 1, aquí esto tiende a 0, si la x se va al 0, el seno de 0 es 0, y acá sería el logaritmo de 0, el logaritmo de 0 es menos infinito, así que tendríamos 0 por menos infinito y estaríamos en las mismas, no conduce a nada por ahí. No hay más que entrarle a la regla del L'Hopital, ya sea bajar la x o bajar este logaritmo. Entonces, si se baja la x, si aquí bajamos la x, ¿qué tendríamos? Pues nos quedaría x a la menos 1, o sea, sería 1 entre x, y luego derivamos arriba y derivamos abajo. Bueno, vamos a hacer, ¿ok? Borro esto porque no condujo a nada debido a que me queda 0 por menos infinito igual. Entonces, vamos a aplicar regla del L'Hopital. No hay más que entrarle a la regla del L'Hopital sin miedo. Y vamos a trabajar la primera opción, que es bajar el 0. La x, cuando x tiende a 0, se convierte en 0. Entonces voy a bajar este para trabajar regla del L'Hopital. Si bajo esta x, entonces me va a quedar el cociente infinito entre infinito y puedo derivar arriba y derivar abajo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que voy a hacer. X logaritmo natural de sen x, esto es igual a el logaritmo natural de sen x entre x a la menos 1, bajo un nivel. Y en este caso me queda menos infinito entre infinito, y eso es regla del L'Hopital, ¿no? Entonces aquí esto me da arriba menos infinito, abajo me queda infinito, y esto automáticamente pues nos conduce a pensar en L'Hopital. ¿Ok? Y por L'Hopital nosotros derivamos arriba y derivamos abajo. Entonces, la derivada arriba, vamos a ver a qué es igual la derivada arriba. Bueno, esto conduce por regla del L'Hopital. Por L'Hopital, eso conduce a 1 entre sen x, que es la derivada del logaritmo, por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces aquí me queda cos x. Esa es la derivada del de arriba, entre la derivada del de abajo, que es 1 sobre x. No, menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? La derivada de x a la menos 1 es menos 1 sobre x cuadrado. Y ahora podemos hacer aquí lo siguiente. Esto es por L'Hopital, pasamos de eso a esto. Entonces, a ver, vamos a ver qué podemos hacer de aquí. Sí, este sen x lo puedo bajar, ¿no? Lo puedo bajar acá. Entonces me queda cos x entre menos 1 sobre x por 1 sobre x y por sen x. Es exactamente lo mismo. Y entonces, veamos, esta x se la pego acá, y entonces me queda cos x entre menos 1 sobre x por sen x entre x. ¿Ok? Ahora, esta expresión la podemos analizar tomando en cuenta ya sustituyendo el punto de acumulación. Esto tiende a 1, esto tiende a 1 y esto tiende a, si es 0 más, entonces esto tiende a menos infinito. ¿Ok? De modo que me queda que esto es 1 entre menos infinito por 1, y entonces esto es igual a 1 entre menos infinito, y eso es 0.
¿Ok? Entonces, este límite vale 0. En consecuencia, llegamos a que este límite, por la regla del L'Hopital aplicado así, es 0. Entonces aquí me queda e a la 0. Por tanto, e a la 0 vale 1. De modo que el límite que estamos calculando vale 1. ¿Ok? Sí, bueno, casi siempre que tenemos un producto de la forma 0 por infinito, ya sea menos o más, se puede reducir a regla del L'Hopital para salir de la indeterminación, y eso fue lo que hicimos aquí. A veces con cambio de variable también puede suceder, pero creo que, bueno, ya funcionó. Afortunadamente ya funcionó, y entonces nos queda el resultado del límite es 1. ¿Ok? Bien. Vimos ya dos límites. Vamos ahora a ver dos derivadas. A ver, dos derivadas. Por ejemplo, vamos a ver cuáles otras. Bueno, vamos a ver uno en que involucre, un límite en que involucre logaritmos en base diferente de la natural. A ver, este es un caso. Calcular, ejemplo, calcular el límite de cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x por el logaritmo en base 1/2 de x. Entonces, ¿a qué es igual ese límite? ¿Correcto? Entonces, queremos ver a qué es igual ese límite. Bueno, déjenme checar los datos. Cuando la variable tiende a más infinito, correcto. De x por el logaritmo en base 1/2 de x, bien. Entonces, queremos ver ese límite. Ok, ¿qué se les ocurre hacer en estos casos? Bueno, la sugerencia, si están más familiarizados con los límites al infinito en la forma del logaritmo natural, podemos nosotros, creo que se había perdido la imagen, salí un poco para ver si recuperamos la imagen. ¿Ok? A ver, hay dos formas. Una, en forma directa, trabajar con el logaritmo en base 1/2, pero la sugerencia es hacer el cambio de base. Cambiar de la base log a la base ln. Y el cambio, ¿recuerdan ustedes cómo es el cambio de base? La fórmula del cambio de base, dijimos que el cambio de base nos dice que el logaritmo en base a de x es el logaritmo natural, de x entre el logaritmo natural de a. Me parece que esta era la fórmula. Habría que verificarla. A ver, déjenme ver. Sí, pues es esa. Aquí está. Sí, logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer el cambio de base. En vez de trabajar 1/2, voy a trabajar logaritmo natural de x entre logaritmo natural de 1/2. Así que esto se convierte en, por el cambio de base, cuando x tiende a más infinito, de, a ver, vamos a ver de qué. Del 1 sobre x por, en vez de esto, voy a escribir su expresión, que es logaritmo natural de x entre logaritmo natural de 1/2. ¿Ok? Eso por el cambio de base.
Entonces, esta constante la puedo llevar fuera. Y entonces queda límite, bueno, llevarla fuera, perdonen ustedes, se la voy a dejar fuera del límite inclusive. Entonces, esta constante, a ver, es 1 entre el logaritmo natural. Entonces, sube. Y al subir, pues, entonces les queda logaritmo natural de 1/2 por el límite. Sí, ¿verdad? Porque es entre este y 1 por 1 sale. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x logaritmo natural de x. Y ahora ya lo pueden hacer en forma directa, que les da logaritmo natural de 1/2 por, vamos a tener aquí 1 entre más infinito, voy a sustituir esta x por el punto de acumulación, por el logaritmo natural de más infinito. Y entonces esto me da logaritmo natural de 1/2 por 1 sobre más infinito. El logaritmo natural de más infinito es más infinito. Esto es por límites. El logaritmo natural de más infinito, por la fórmula que vimos, esto es más infinito. Y ahora aquí, más infinito por más infinito, de acuerdo a la tabla de infinitos, sigue siendo más infinito. Y de acuerdo a la tabla, esto me da logaritmo natural de 1/2 por 0. Obviamente sería 0 más, pero 0 más es lo mismo que 0. Entonces esto me da 0. Así que este límite propuesto es 0. ¿Correcto? Bueno, ya está. Ya hemos considerado varios límites. Vamos ahora a la parte de integración. Integrales. A ver, ¿cómo calculan ustedes la integral? La siguiente integral. La integral de 4 a la x por 2 a la x. La integral de 4 a la x por 2 a la x entre raíz de 1 más 8 a la x de x. ¿Qué se les ocurre hacer en este caso? Aprovechando las fórmulas la fórmula que ya tenemos de funciones exponenciales en base distinta de e. A ver, bueno, aquí recuerden ustedes que las funciones exponenciales se rigen por las leyes de los exponentes, de modo que este producto se puede meter en uno solo. 4 por 2, 8, entonces aquí me queda 8x de x, por acá me va a quedar raíz de 1 más 8 a la x. Y luego, ¿qué se les ocurre hacer con esto? Así, lo primero que salta a la vista para salir de este problema, pues es necesario hacer un cambio de variable. El cambio de variable es considerar toda esta expresión que tengo aquí como u. A ver, utilicen el cambio de variable u igual a 1 más 8 a la x. ¿De acuerdo? Con ese cambio de variable, ¿qué vendría siendo el diferencial de u? El diferencial de u, ¿qué vendría siendo? Bueno, pues vamos a calcular. El diferencial de u es igual al diferencial de 1 más 8 a la x. Y esto vendría siendo el diferencial del 1 más el diferencial de 8 a la x. El diferencial de 1 es 0. Es el diferencial de cualquier constante es 0. El diferencial de 8 a la x es la derivada de 8 a la x por x.
Ahora, ¿cuál es la fórmula para derivar potencias de base A? Para derivar potencias de base A, pues no sé, por ahí tenemos la fórmula, yo ya la borré, pero bueno, la voy a recuperar del Sí, libro. profe, ¿Cuál? la derivada de a a la x es igual al logaritmo natural de a por a a la x. Entonces vamos a tener logaritmo natural de 8 Ajá, por 8 a a la x, x. que es 8 a la x, ¿no? Muy bien, esa es la derivada y todo esto por dx. Es logaritmo natural de a por a a la x, la fórmula, ¿verdad? Entonces, por dx. Así que tenemos esto. El despejo 8dx, que lo tengo aquí, que es este, 8dx, lo despejo pasando esta constante al primer lado. Así que me va a quedar du sobre el logaritmo natural de 8 igual a 8 a la x de x. Así que en la sustitución del cambio de variable, en vez de esta expresión, voy a poner esta. Y en vez de 1 más 8 a la x, voy a poner u. De modo que la integral que estamos calculando, esta, le voy a poner aquí, la voy a etiquetar con asterisco, y asterisco, continuando acá, es igual a la integral de 8d a la x de x, que es lo que está ahí arriba. Entonces, escribo su igual, que es du entre logaritmo natural de 8 sobre la raíz de 1 más 8 a la x, que es u. Entonces, aquí sobre raíz de u. Y esto viene siendo 1 sobre el logaritmo natural de 8 por la integral de esta u, la raíz de u, entre paréntesis, es igual a u a la 1 medio. Entonces, al subirla, sube como u a la menos 1 medio, porque se le cambia el signo al exponente cuando sube de nivel. Para subir la potencia u a la 1 medio, se le cambia el signo al exponente, me queda así, por du. El logaritmo natural de 8 ya está fuera. ¿Ok? Entonces, esto ya lo pueden resolver ustedes por la fórmula de las potencias, y por la fórmula de las potencias, eso viene siendo igual a 1 sobre el logaritmo natural de 8 por u a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. ¿Ok? Más una constante. Porque la integral es indefinida en este caso. Así que menos 1 medio más 1 es 1 medio. 1 medio en el denominador sube como 2. De modo que va a quedar 2 sobre el logaritmo natural de 8 por u, pero en vez de la u, voy a escribir su igual, que es 1 más 8, por 1 más 8 a la x, y todo esto elevado a la menos 1 medio más 1, que es 1 medio, más la constante. Y ese sería el resultado, ¿no? Entonces, ese sería el resultado. Ustedes pueden poner aquí 1 medio, o si lo prefieren, pueden poner raíz de 1 más 8, en vez de 1 medio. Raíz de 1 medio más 8. Perdón, raíz de 1 más 8 a la x. Y es el equivalente a 1 más 8 a la x a la 1 medio. ¿Correcto? Bueno, entonces ya tenemos integrales, tenemos límites. Vamos con una derivada. A ver, vamos a buscar una derivada. ¿Cómo se trabajan las derivadas? Por ejemplo, ¿cómo derivarían la derivada con respecto a x de log en base 3 de raíz de x?
El ejemplo va en este sentido. La derivada con respecto a x de log en base 3 de raíz de x. Calcular esto. Bien. Ahí tienen ustedes un logaritmo en base distinta de e. Aquí la base es 3. En el caso de logaritmos naturales, la base es el número e. Entonces, bueno, a propósito, el número e tiene una expresión que la podemos determinar después de ver este ejemplo, para cerrar ya con lo de funciones exponenciales, ¿no? La aproximación del número e. Bueno, a ver, si vamos a calcular esto, lo podemos hacer, recuerden ustedes, convirtiendo esto al cambio de base. O podemos aplicar la fórmula de la derivada en base distinta, que fue la que me dieron acá, ¿no? ¿Dónde anda? ¿Es la misma o es otra? Para el cambio de base era el logaritmo de la base por la potencia. Ah, pero este es para el caso de las potencias, ¿no? Profe, sería 1 sobre el logaritmo de A por Entonces, 1 esto sobre es X. sobre el logaritmo de 3 por... Ajá. ¿Por cuánto? 1 sobre, 1 sobre X. Sobre el logaritmo de A. Sería 1 sobre raíz de X. Ajá, la raíz de X. Ajá. A y sobre raíz de X. ¿Así? Sí, así también se puede Raíz de expresar. X, pero ¿no les falta un medio por ahí o algo así por el estilo? ¿No sería arriba la raíz? No aparece así en la fórmula que nos dio. La No, fórmula, está bien. pero es para cuando el número que va aquí es la X, ¿no? Pero aquí hay raíz de X, entonces hay que derivar por raíz de X. Hay que derivar raíz de X. A ver, la fórmula seguramente está así, logaritmo. Ah, ok, sí, cierto. De logaritmo en base a de X es 1 sobre el logaritmo natural de A por X, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso de que la variable sea una función de X, entonces tendríamos esta otra fórmula. Esta es log en base a de U con U igual a U de X. Si el número que va aquí es función de X y no es esta X, entonces esto viene siendo 1 sobre U por el logaritmo natural de A y por la derivada de U con respecto a X. Así que esto está bien, pero nos falta por la derivada con respecto a X de raíz de X. Entonces esto es igual a esta derivada, pues es 1 sobre 2 raíz de X entre el logaritmo natural de 3 por la raíz de X. Ajá. Entonces, la derivada de raíz de X es 1 entre 2 raíz de X. Así que esto me queda como 1 sobre X por el logaritmo natural de 3. Ah, falta un 2. 2X por el logaritmo natural de 3. Raíz de X por raíz de X es X. El 2 de aquí es un medio, bueno, queda un medio por el logaritmo natural de 3. Entonces es 1 entre 2X logaritmo natural de 3. Esta sería la derivada. ¿Ok? Sería la derivada. Sí, no olviden aquí tener cuidado cuando hay regla de la cadena. Aquí faltaba multiplicar por la derivada de la función U, que es U igual a raíz de X. Sí, nada más faltaba considerar que era una U de X, ¿no? Una función de X. Exactamente. Sí, muy bien. Eso es. Sí. Bueno, correcto. Entonces, a ver. Quedamos en que vamos a expresar, vamos a encontrar una aproximación del número E.
cómo aproximar el número e. El número e se aproxima mediante un límite, pero hay que recordar el origen del número e. Recordarán ustedes que el origen del número e era que, a ver, el logaritmo natural de e es 1. ¿Okay? El logaritmo natural de e es 1. Y por otro lado, a ver, vamos a ver cuál era la otra situación que teníamos. El logaritmo natural de... ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la regla en general cuando calcula uno la derivada de la función logaritmo? A ver, vamos a pensar que f de x es logaritmo natural de x. Entonces, la derivada de f, si lo calculo como límite, si lo calculo en forma directa es 1 entre x, ¿verdad? Pero si lo calculo como límite, entonces me quedaría, a ver, f' de x es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo sobre h. Entonces, esto que está aquí es el límite cuando h tiende a 0 de el logaritmo natural de x más h menos el logaritmo natural de x, todo sobre h. Y esto de aquí, la diferencia de logaritmos es el cociente, es el logaritmo del cociente. Entonces me queda cuando h tiende a 0 de logaritmo natural de x más h sobre x, todo sobre h. ¿Ok? Ahora, esto es lo mismo que, voy a continuar acá. A ver, vamos a continuar aquí en esta parte. Y entonces, pues vamos a tener lo siguiente. Esto pues puede quedar 1 más h entre x arriba. Entonces, esto viene siendo el límite de 1 sobre h por 1 más x, más h sobre x, más h sobre x, cuando x tiende cuando h tiende a 0, perdonen ustedes. Es esta parte de aquí, es cuando h tiende a 0, esto es 1 entre h por esto, ¿no? Correcto. Entonces, pero me faltó un logaritmo natural aquí. El logaritmo natural sube el coeficiente y entonces esto de aquí se convierte en, bueno, lo voy a poner acá, límite cuando h tiende a 0 de el logaritmo natural de 1 más h sobre x a la 1 entre h. Porque los logaritmos suben el coeficiente. Este coeficiente 1 entre h lo podemos poner como exponente. Entonces queda eso. Ahora, la función logaritmo es continua. Y las funciones continuas meten los límites al argumento. Entonces, me va a quedar el logaritmo natural de el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué cosa? De 1 más h sobre x, todo a la 1 entre h. ¿Ok? Correcto. Entonces, f' de x, por un lado, es esto. Y por otro lado, f' de x, pues es 1 entre x. Entonces, si yo hago
el caso f' de 1, cuando x toma el valor 1, entonces f' de 1 pues va a ser el logaritmo, por un lado es el logaritmo natural del límite cuando h tiende a 0 de 1 más h entre 1 sobre h. Eso es f' de 1, ¿correcto? Esto es f' de 1. Porque si hago x igual, si en vez de x pongo el 1, entonces esta x se sustituye por el 1, aquí me queda h entre 1, entonces sería 1 más h a la 1 entre h. Pero por otro lado, al derivar, ya conocemos que la derivada de la función f, aquí, f' de x, me da 1 sobre x, de modo que f' de 1 es 1. Entonces, por otro lado, f' de 1 es 1. Pero el 1 es el logaritmo natural de e. ¿Ok? El 1 es el logaritmo natural de e. Lo cual quiere decir que este logaritmo y este son iguales, porque ambos son iguales a f' de 1. Entonces, de aquí tenemos que el logaritmo natural del límite cuando h tiende a 0 de 1 más h a la 1 entre h es igual a el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural es una función inyectiva. Entonces, por ser inyectiva, por ser logaritmo natural de x inyectiva, por ser esta función inyectiva, las funciones inyectivas, ¿qué propiedad tienen? Tiene la propiedad de que si dos imágenes son iguales, si esta imagen es igual a esta imagen, entonces las correspondientes preimágenes son iguales. Por lo que se tiene lo siguiente. El límite, cuando h tiende a 0, de 1 más h a la 1 entre h, es justamente el número e. La preimagen de esta imagen es igual a la preimagen de esta otra imagen. En otras palabras, este límite pues tiene que ser e, porque la función logaritmo es inyectiva. Así que estos dos valores son iguales. De modo que aquí tenemos una expresión que me define de manera precisa al número e. Y si hacemos un cambio de variable, le puedo dar otra consistencia, otra caracterización al número e en términos de un límite. Entonces, por ejemplo, pongan ustedes por caso que hago 1 entre h como x. Si 1 entre h le llamo x, entonces x tiende a, como aquí es 0 más, porque estamos trabajando con logaritmos, viene de un 0 más, entonces sería, bueno, independientemente de que sea 0 más o 0 menos, pues aquí sería 1 entre 0, sería lo que tiende x cuando h tiende a 0. La x tiende a 1 entre 0, y 1 entre 0, pues es infinito. Pero vamos a pensar que sea infinito más, porque aquí es 0 más. Lo cual quiere decir que este límite se convierte en este otro límite cuando x tiende a más infinito de, si aquí, por ejemplo, h, si 1 entre h es x, entonces h es 1 entre x. Esto de aquí implica que h es 1 entre x. Despejando h de aquí, de esta ecuación, pues me queda que h es 1 entre x.
Y por esa razón quito esta h y en su lugar pongo su igual, que es 1 entre x. Y 1 entre h, pues es la x, entonces me queda así, y este es el número e. Es otra forma de caracterizar al número e. Ahora, si yo quiero aproximar este número, entonces lo que debo hacer es darle valores suficientemente grandes a la x. Por ejemplo, un valor suficientemente grande sin que su calculadora truene, denle a x, por ejemplo, el valor 1.000.000, a ver si lo capta la máquina, la Casio, que seguramente muchos de ustedes tienen. Entonces, hagan el cálculo de 1 más 1.000.000, todo elevado a 1.000.000. ¿Ok? Este valor, si su calculadora se los permite, que no les marque error, seguramente les debe dar la aproximación del número e. Y la forma aproximada del número e, pues lo más seguro es que esto les aporte de manera aproximada el valor 2. ¿Cuánto vale? ¿Es 2.8182? 71. 718182. A mí me dio 71.82. A mí también. 7182. Entonces, esta es una buena aproximación ya del número e. ¿Ok? Entonces, el número e es aproximadamente 2.7182, o a lo mejor, si lo agrandamos este valor, pues obviamente hacemos tender la x a infinito, tomando, por ejemplo, aquí 10 millones, pues lo más seguro es que tengamos mejor la aproximación. Entre mayor es el valor que le demos a x, la aproximación va a ser mejor. No olviden que 1 entre 1.000.000 es 1.000.000ésimo, y 1.000.000ésimo pues, es equivalente a escribir 0.0000001, que es 1.000.000ésimo. Décimos, centésimos, milésimos, acá tendríamos, ¿qué cosa? 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos. Este sería un millonésimo. 1 más 0.3501 elevado a 1.000.000. Eso pues es la aproximación que le estamos dando al número e. Es una manera de aproximarlo. El número e es un irracional, no se comporta con un periodo acá, no hay periodo, no hay cifras periódicas, no hay cosa que se le parezca a un quebrado, nada de eso. Simplemente el número e es un irracional. Y como irracional que es, la parte decimal del número e, pues no sigue un patrón aritmético, una secuencia de una cola de ceros o una cola de nueves o de qué sé yo, no, nada de eso. Simplemente es irracional, entonces es muy variable eso, ¿ok? Por eso muchos ingenieros, matemáticos, físicos, frecuentemente en sus códigos o contraseñas que dan para meterse o abrir alguna cuenta o alguna cosa así, pues utilizan cifras del número e. Si pueden usar cifras del número e, del número pi, del número qué sé yo, ¿no? Entonces, el número e es en cierta medida, este número, esta letra se la dieron en honor al matemático Euler, que se escribe Euler, quien fue el que por vez primera hizo una aproximación de este estilo. Claro, en aquella época, a ver, el concepto de límite, sí, ya existía la palabra límite en esa época, porque quien usó por vez primera la palabra límite fue un matemático francés de nombre, ¿cómo se apellidaba este matemático?
D'Alembert, creo que era D'Alembert. D'Alembert, ese matemático es quien por primera vez usó el término límite en vez de la terminología que había usado Newton, Leibniz, Fermat y otros matemáticos más de épocas anteriores. Pero quien usa por vez primera el nombre del límite es D'Alembert, matemático francés, y entonces tienen eso. Claro, el que ya dejó con mejor claridad el concepto de límite, pues fue el matemático alemán de apellido Weierstrass. Entonces, Weierstrass, él sí ya utiliza las epsilon deltas, etcétera, etcétera, todo cual como se maneja actualmente. Bueno, pues entonces aquí tenemos, con esto cerramos lo que corresponde a las funciones exponenciales y logarítmicas. El día de mañana vamos a hablar de unas funciones que se definen también en términos exponenciales y que se les llama las funciones hiperbólicas. Entonces, para mañana tendremos, no mañana, sino sería la clase de ¿qué? Del viernes, ¿no? El viernes hablaremos de funciones hiperbólicas. Por ahora, le dejamos aquí y nos veríamos entonces el jueves para la clase del taller. Así que tenemos tiempo para preguntas. Ahora sí hay suficiente tiempo. No sé si alguien quiera hacer preguntas de lo que vimos aquí. Hemos caracterizado el número E. El número E, pues esa es la forma en que se le considera, que es muy teórico, pero a final de cuentas, con lo que interesa a veces es una aproximación allá. Jóvenes, pues entonces, si no hay preguntas, para no dejar comenzado el tema de funciones hiperbólicas, podemos concluir aquí la clase y nos veríamos el jueves para la clase del taller y el viernes iniciar con funciones hiperbólicas. ¿Ok? Sí, ok, profesor. Sí, profesor. Bueno, pues le dejamos aquí. Buen provecho. Pásenla bien. Nos vemos el jueves. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Recording.